Estamos de regreso. Este es el Cartel de la Mega. Cartel Paranormal. Ya va a llegar el padre para que hagan sus preguntas de brujería. Hoy el numeral es brujería en el cartel. Sí, señor, brujería en el cartel. Posesiones, sueños y demás. Pero por ahora una profecía sobre el coronavirus. Sí, así un monje tibetano, al parecer, pronosticó que algo así iba a pasar. Aquí está. El coronavirus de Wuhan ya supera los 2.700 muertos. Es cierto que la mayoría de los casos se concentran en la ciudad de Wuhan, pero finalmente el virus ha logrado salir de China y ya ha llegado a muchísimos países. En Corea del Sur sus habitantes han llegado a comparar la caótica situación con un apocalipsis zombie. En Italia hay más de 300 contagios y 11 muertos. En total, España suma 11 casos positivos y el viceministro de Salud iraní dio positivo por coronavirus tras aparecer visiblemente enfermo en televisión. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el mundo debería prepararse para una posible pandemia de coronavirus. Una pandemia es cuando una enfermedad infecciosa se propaga fácilmente de persona en muchas partes del mundo. Y los mercados bursátiles mundiales experimentaron fuertes caídas debido a las preocupaciones sobre el impacto económico del virus. Además, Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos que se preparen para la propagación inevitable del COVID-19. Y mientras la humanidad se enfrenta a una catástrofe a gran escala, algunos intentan analizar los eventos actuales y otros, por ejemplo, buscan respuestas en el pasado. Son muchos los chinos que aseguran que la pandemia de coronavirus fue predicha por un monje budista hace 100 años, quien registró sus visiones en unos escritos. Tales antiguos documentos están prohibidos en China, ya que contradicen la ideología comunista vigente en el país. Sin embargo, ahora la revista estadounidense The American Conservative ha publicado el texto completo y traducido de esta profecía. Hace 100 años, un monje budista de la ciudad prohibida, llamado Zigong, tuvo una extraña visión, que una pandemia asolaría nuestro planeta. Ahora, el texto que describía tales visiones está siendo entregada de mano en mano por ciudadanos chinos, en su mayor parte ciudadanos que vienen en el extranjero, ya que este tipo de profecías está prohibida en el régimen comunista. Además, muchas élites chinas están convencidas de que se están cumpliendo las profecías de Zigong, por lo que están buscando lugares seguros. El antiguo texto del monje budista decía lo siguiente: en el año 2020, el año en que China llorará, los presagios serán tan malos que no se celebrará el año nuevo. Entonces vendrá la plaga, vendrá con furia, los tigres y los lobos se esconderán en las montañas, la plaga acabará toda la tierra y eventualmente se extenderá a todo el mundo. Muy pronto el arroz se volverá tan caro que nadie podrá comerlo. Entonces los ríos hundirán todos los botes. Las personas en ese año solo podrán cosechar arroz y a principios de la primavera. No habrá cosecha de arroz, habichuelas, trigo y avena a fines de temporada debido a las vastas nubes de langostas que devastarán todo el campo. Yo, caballero Zigong, le aseguro a los chinos que en el 2020 las langostas caerán de los cielos y que la destrucción estará completa. El humo y el fuego llenarán los campos, pero nada podrá detener los enjambres. Una vez que las langostas hayan destruido la tierra y el humo siga saliendo del suelo, los ríos inundarán el campo. Yo, caballero Zigong, le diré a los chinos en el 2020 cómo sobrevivir. Permanezcan muy cerca de sus familias y vecinos. Lo mejor es haber almacenado mucho oro y comida para vivir y compartir libremente con sus seres queridos. No tolerar ladrones entre la gente. Ser unitarios y no divisores. Si puedes hacer todas esas cosas, sobrevivirás, dice la profecía. Los expertos en la materia están realmente sorprendidos con esta. Y no solo predijo el nuevo coronavirus, sino también la plaga bíblica de langostas en África. Como todos sabemos muy bien, la plaga ya ha llegado a China y con la plaga comienza la invasión de langostas, por lo que la profecía de este maestro se ha hecho realidad y por lo tanto debe tenerse en cuenta. Ahora bien, si la profecía continúa cumpliéndose, lo que ocurrirá después serán erupciones volcánicas y terremotos para dar gran paso a la inundación. Lo cierto es que el coronavirus de Wuhan ha traído consigo todo tipo de profecías y teorías de la conspiración, incluso aquellos que creen que se trata de un arma biológica o simplemente que los virus no existen y que todo forma parte de una oscura agenda basada en el terror de la población.
Cada uno es libre de pensar lo que quiera, siempre y cuando no obligue a los demás a aceptar tales creencias. Pero lo que está claro es que algo se avecina y no es nada bueno. Solo nos queda sentarnos y esperar a que la élite mundial decida sobre nuestro futuro. Este artículo con la profecía del coronavirus ha llegado al cartel @lamega.com.co. Envíe sus historias por increíbles que parezcan al cartel de la Mega Cartel Paranormal. Muchas gracias, Laguna, por este audio. Avanzamos en esta noche y entramos en la segunda hora del cartel paranormal de la Mega. Este espacio donde se habla de misterio, de brujería, de fantasmas, de ángeles, de demonios, y traeremos para ustedes el 12 de marzo un exorcismo en vivo, una liberación, con el monseñor Andrés Tirado, que precisamente a esta hora llega aquí a los estudios del cartel de la Mega. Padre Andrés, bienvenido, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, aquí volviendo a casa. Muy bien, padre, ¿cómo anda todo el tema espiritual? Mucha gente con temas de brujería, con temas de posesiones, ¿es el día a día? Uy, sí, cada día es más fuerte, cada día serio? se recurre más, sí, claro, y todas partes llegan porque es que el déficit de exorcistas es muy fuerte. Y uno pensaría que al contrario, esto con la modernidad, ¿no? Tendría que ir bajando. Que uno diría, bueno, ya en esta época, ¿quién se pone a poseer? ¿Quién hace brujería? ¿Quién se va a poner a ir donde un exorcista? Pero por el contrario, usted dice que incrementa. Sí, lo que sucede es que creemos que el ser humano está evolucionado en todas sus áreas, ¿no? Entonces intelectualmente creemos que eso ya es de la Edad Media, del oscurantismo, eso es de ignorancia. Pero en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en muchos países es el pan de cada día. Y en Sudamérica es muy fuerte y en Colombia es muy fuerte todos estos fenómenos paranormales. Y crece y con los medios es una plataforma en la cual la gente puede investigar más y entender un poco más, porque la ciencia ha llegado a un punto de que la mayoría de estos fenómenos es solo cuestión psiquiátrica, psicológica, pero al compartir, al entrar a las redes y compartir y mirar historias y mirar cosas y ver circunstancias y investigar y leer y ver que hay cosas que sobrepasan la parte científica, pues claro, la gente empieza a buscar soluciones, están sedientos de esas ayudas espirituales. Entonces cuando no las encuentran en alguna religión, espiritualidad, iglesia, pues van a buscarla donde el brujo, y ese es el gran error que muchos caen. Padre, usted ahorita lo decía, la gente cree que evolucionan todo y que eso ya es del pasado, y a uno no se le pasa por la mente que va a entrar una posesión, ¿no? Uno dice, ¿qué poseído? ¿Eso qué? Eso no existe, eso era por ahí en otra época. Pero no importa el estrato, la ciudad, el pueblo, la vereda, cualquier persona está expuesta a que algo entre en su cuerpo y que entre en posesión. Totalmente. No es que usted salga a la calle y el Chucky pasó, como le decimos acá. Y pase por ahí, se Esa meta, ¿no es así? No, eso es palabra acuñada aquí en el cartel, el Chucky. Y que pasa la persona y que lo vio y de una vez, ¡fum!, hay una posesión y entró. No, hay un motivo, siempre hay una razón, el por qué hay una entidad, un demonio, un espíritu entra en un cuerpo. Hay varios niveles de posesión, y esas diversas manifestaciones de esos entes, de esos espíritus, de esos demonios, es porque hay una raíz común. La mayoría son trabajos de brujería, hechicería, que mandan a hacer cosas. O sea, enviados se mandan a hacer cosas o le mandan a hacer cosas a los demás. O algunos les digo, venga, yo bajo un ritual de internet que porque esto le funcionó a fulanito, a sutanito, y ahí dice que haga un triángulo y invoque a las velas y no sé qué. Sí, claro, todo ese ambiente esotérico. O la tabla Ouija, Charlie, invocaciones, eso a mí me llegan muchos. Atrae eso. Sí, claro, a mí me llega mucho niño y mucho joven, padres desesperados porque se han puesto a jugar en colegios, en universidades también, y no, eso es un tío rico, eso es un monopolio, juguemos, y
Al principio no pasa nada, después ya empiezan a manifestarse estas entidades, estas fuerzas. Eso le voy a preguntar, no hay tiempo, o sea, no es inmediato que si yo me puse a molestar con los rituales de internet, ya mañana empiecen a pasar cosas raras, pueden pasar 10 años. Hay casos que sí, pero la mayoría pasan 5, 10, 15, 20. Yo he tenido casos de 30 años, por ejemplo. Que la gente dice, pero padre, yo no he hecho nada, y después No. dice, no, ya me acordé que en el colegio hacía rituales todas las noches. Sí, o algunos no se acuerdan y cuando se están en las liberaciones, en los exorcismos, el mismo espíritu, Ah, dice eso. claro, dice, mire, a mí me invocaron o yo estaba y no lo voy a dejar y por qué tengo que dejarlo, yo estoy bien acá, él es mío, bueno, en fin. Entonces ahí empieza el interrogatorio que es la investigación de campo, diríamos de esa forma, y ahí es cuando él sale y dice, no, fue porque fulanito, sutanito, o estaba en tal casa y esa casa era mía y no se quisieron ir, entonces, como en varias películas se ve. Padre, ¿cuál es el propósito de un demonio o un espíritu al poseer una persona, aparte de empezar a acabarla y hacerla sufrir? ¿Qué gana el espíritu con eso? ¿O el espíritu no gana y el que está ganando es el que está mandando a hacer el trabajo? ¿Cómo es eso? Cuando son trabajos de brujería, tienen un fin, y ese fin es esa misión que envían a ese espíritu, en cual lo invocan y lo envían a hacer ese mal. Pero cuando es que uno abre esa puerta, por ejemplo los rituales, por ejemplo Ok. la tabla Ouija, Que nadie lo envió, sino uno se la buscó. exacto, o estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y estaba mal espiritualmente, y había en ese momento un espíritu, una entidad, y se dio la contaminación, entró esa entidad. Ellos, si tienen un fin, si son enviados, van por esa misión. Entonces yo lo que quiero es destruir el hogar de fulano, o yo quiero enfermarlo, yo quiero traerle ruina, o yo quiero que no tenga paz, que no pueda dormir, que se desespere, que piense en el suicidio, por ejemplo. Pero padre, perdón lo interrumpo, pero si eso fuera tan fácil, hoy con la envidia que existe, ¿no? Con el mundo digital, las redes sociales, que esta porque es más linda que yo, que este porque tiene más plata, que este porque es más exitoso, ¿no? Se mandarían a hacer trabajos de brujería entre famosos, digámoslo así por ejemplo, a diario. No todo el mundo es tan fácil atacar o no es tan fácil es conseguir al brujo. Porque hoy en la gente, seamos sinceros, hay mucha envidia con todo el mundo. Entonces, hartísimo. porque antiguamente uno conocía la vida de los 4 vecinos y uno envidiaba al vecino. Ahora usted conoce la vida de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Entonces, uy, este carro que se compró este man. Uy, qué tal la novia que tiene. Uy, qué tal ese trabajo. Entonces, repito, Cómo viaja, cómo sale en medios. cómo vea cómo sale. Entonces, y en todos los campos. Entonces, si fuera esto tan fácil de ir donde un brujo y decir, mire, brujo, tome $1.000.000 y acabe la vida de ese peluquero, porque tiene la peluquería que entra más gente y yo en cambio mi local solo al frente, pues padre, todo el mundo, pues no todo el mundo, pero gran parte recurriría a eso. Pero no es tan sencillo, sino habrían casos y casos y casos. ¿Por qué no es tan fácil? ¿Por qué no es tan fácil mandarle un espíritu a alguien? ¿O porque es difícil encontrar de verdad el brujo verdadero? Porque la mayoría son charlatanes. Esto no respeta ni edad, ni condición social, económica, intelectual, académica, espiritual. Yo tengo gente, empresarios, en política, artistas, bueno, en fin, hasta la muchacha de servicios, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que depende de varios factores. Primero, la fuerza espiritual de la persona, que esté en comunión con Dios, en la religión que esté, pero que esté fuertemente ese vínculo con ese ser superior, llámelo como lo quiera llamar. En nosotros, que es el catolicismo, cristianismo, pues la iglesia y los sacramentos y Jesucristo, la Virgen, los ángeles y los santos. Y también depende de el pacto y el que haga el brujo, y el poder del brujo y el conocimiento del brujo, que es limitado. ¿Qué es lo que sucede? Que si ese trabajo de brujería, dependiendo, porque hay muchos tipos de trabajos de brujería y hay muchos tipos de brujos, realmente es un duro en el tema, para que entendamos, gente especializada, y hace los rituales como tiene que ser, y invierte el tiempo, el dinero, el esfuerzo, y la persona está débil y esa persona no tiene un crecimiento espiritual, una conexión fuerte con Dios,
es muy posible que le llegue ese trabajo, esa posesión, esa manifestación espiritual negativa, demoníaca. También hay algo importante, y eso lo iniciamos en la conversación, es si uno también es causante de que llegue eso. Entonces a veces nosotros cometemos errores y eso hace que perdamos esa fuerza espiritual o se degrade esa fuerza espiritual, y Dios también a veces permite que sucedan ciertas cosas para un acercamiento hacia Él. La mayoría de personas que han vivido estas experiencias y sus hogares son personas que si eran espirituales se van a volver más espirituales, y si no lo eran se convierten. ¿Por qué? Porque es que vivir una experiencia paranormal fuerte, que sienta muchas cosas, que viva muchas cosas, que los con quien vive también lo experimente, eso es algo muy diferente a pensar, a creer, a leer en un libro, o es que yo escuché a Monseñor Andrés y él me contó que los chukis que vienen y me molestan, no, es que fui a un retiro y me contaron y mi abuelita me dijo, uy, no, ¿cómo así? Me cogen y me hacen y siento y vivo. Pues ya es una experiencia diferente. Padre, había una pregunta que me hacía Carlos Mira, que está en la primera parte del programa conmigo, referente, cuando estábamos hablando del exorcismo que haremos el próximo 12 de marzo. Y él me decía que una persona que empieza a sufrir de posesión, ¿cómo se da cuenta? O muchas veces esa persona, padre, no se da cuenta, y se dan cuenta son los allegados, novia, esposa, papá, hijo, y ahí es cuando dicen, venga, usted está haciendo cosas porque pierde el conocimiento, qué sé yo. ¿Cómo sabe uno o los allegados que hay un caso de posesión? Todas las anteriores, no hay un caso común, igual, todos son casos muy personalizados, muy propios, muy o sea, no hay un manual. No hay un manual. Muchas veces la familia y el poseso van sintiendo cosas diferentes. Muchos casos, a veces el poseso no quiere entender y no quiere aceptar y no. Hoy me llevaron 2 casos donde la persona no se acuerda qué sucede, y se vuelve agresivo y hace un poco de cosas, fenómenos paranormales que obviamente y me vienen 4 o 5 a decir, mire, monseñor, es que le pasa esto y pasa lo otro, y entonces el hermano, el tío, el sobrino dicen, mire, es que pasó esto, y el poseído dice, no, yo no sé, eso ellos me dicen, y hasta grabaron un video y todo, y en sano juicio. Entonces son circunstancias que es complejo, pero ¿qué nos podemos referir en esos casos? De que empieza a suceder circunstancias que son anómalas, son cosas que no son del diario vivir. Usted empieza a notar en usted mismo circunstancias que no son, por ejemplo, de Laguna en su estado natural, de Daniel, de su estado natural. O sea, uno mismo dice, ¿qué me está pasando? Claro, empieza a investigar y a ver y hacer un análisis de sus 10 días, 15 días, 20 días, un mes, y usted empieza a decir, no, oiga, esto no me pasaba, esto no tiene por qué sucederme, porque yo soy una persona de esta personalidad, yo hago esto y hago esto. Y todo obviamente hacia el lado negativo, que depresión, claro, no querer salir de la casa, querer hacerse daño, qué sé yo. Todos estos espíritus y entidades siempre manifiestan cosas negativas. Algunos más temprano, otros más tarde, pero la manifestación negativa, demoníaca, espiritual se manifiesta de esa forma. Todo se puede calmar de un momento a otro sin ir donde un padre, sin ir a que uno diga, ve, mi esposa, mi hijo estuvo como en caso de posesión, pero después de 2 semanas otra vez estuvo tranquilo. Así como un espíritu llega, también se puede ir por sí solo, o una vez llega eso no lo saca, o sea, tiene que sacarlo alguien. Dependiendo del caso, hay casos donde hay momentos transitorios en la materia de la persona donde puede haber una contaminación, se manifestó, lo utilizó una entidad y se fue. Hay casos donde permanece, hay casos donde son muy difíciles y dura bastante tiempo y bastante esfuerzo para poder sacar estos casos.
y cada caso es muy complejo y hay que investigar la causa de por qué se le manifiesta el Chucky. Eso no es porque hoy estaba de mal genio y se le metió el patas. No, siempre hay una razón de por qué se da ese estado alterado de conciencia y espiritual. Ahora hay que distinguir un problema psicológico, psiquiátrico, una histeria colectiva, una sugestión. Hay muchas cosas en la psicología y en la parapsicología que se ven sobre cambios de ánimo, cambios de temperamento, algunos medicamentos también que actúan en la conciencia, en la mente. Entonces, descartando todo eso, ahí sí se puede decir que es una posesión, porque es que a mí me da risa porque me llegan y me dicen, monseñor, mire, es que mi hijo está poseído. Y yo le dije, ¿por qué? No, es que cuando duerme empieza a hablar y a pegar patadas y puños y en la noche y a revolcarse y después se despierta y no se acuerda. Mija, hay que mandarle a hacer un estudio del sueño. Entonces van y le hacen el estudio y se dan cuenta pues que es una cuestión biológica, una cuestión cerebral y es otra cosa muy diferente. Entonces esos análisis y esas conclusiones, porque la gente se llena de esa certeza y dice, no, es que mi esposo está poseído porque es que llega a la 1 de la mañana y rompe los vidrios y que nos va a matar y yo le dije, ¿y su esposo en dónde estaba? No, es que estaba en la cantina con el tío, el hermano, y es que se pega unas enlagunadas. Entonces hay que mirar otros afectos, el contexto de una realidad de una persona. Muy bien, monseñor. Sí, porque mucha gente hasta hoy en día puede decir, miércoles la embarré y cogía patadas al perro, a la mujer, al hijo, Claro, y ahora que me invento, no era yo, quién sabe, fue posesión. Entonces más de uno se escuda detrás de eso y lo que dice el padre, hay que hacer un chequeo para decir, señora, qué pena, aquí no hay caso de posesión. Eso fue un momento de ira de su marido o de su hijo. Que mi hijo se echa al piso y se revuelca jala las mechas. Y usted, claro, no. Y el padre, me acuerdo un programa muy bueno que hicimos con el padre que decía truquitos, ¿no? Para saber si una persona está posesa realmente. Y yo, por ejemplo, recuerdo ese día que el padre contaba uno y es, si usted cree que su pareja está sufriendo de posesión y que no es un show, o que lo está usando excusa, el padre decía, usted en un bolsillito guárdese, ¿no? Una estampita, un rosario bendecido o algo, y entre a donde él. Inmediatamente tendría que sentirlo, sin necesidad de verlo, ¿no? Claro. Entonces usted dice, mi marido es que me dio en la jeta porque estuvo poseído. Usted al otro día, 2 días después, un rosario con agüita bendita, qué sé yo, en el bolsillo, que él no lo vea, y llega a la casa. El padre me acuerdo que decían entonces, la persona que está siendo atormentada por fuerzas del mal, apenas sienten eso a su entorno, reaccionan. Y no van a decirle, ay, ¿qué hubo, mija? ¿Cómo le fue? Y tranquilo, se va a sentir alterado, ¿cierto? Sin necesidad de que usted le ponga el rosario en la frente. Sí, esa es una prueba de... muy buena. Claro, y en los manuales antiguos de exorcismo, y todavía, por ejemplo, en el Vaticano lo hacen, es la prueba del agua. Tanto esparcirle como tomar. Una persona, por ejemplo, que sufra de esquizofrenia, por ejemplo, usted le da un vaso de agua normal y un vaso de agua bendita y le da igual. Ah, gracias, ya me quitó la sed. Pero cuando hay una manifestación demoníaca y si es muy fuerte, inmediatamente la escupen, les arde, les da dolor de estómago, quieren vomitar. Varios exorcismos que hemos hecho, ya hace harto no hacemos, ahorita pronto vamos a hacer uno. Al aspersar el agua bendita hay reacciones fuertes y eso ahí están en YouTube los videos que hemos hecho. ¿Por qué lo hacemos? Porque me gusta comunicar estas cosas como una forma de evangelización. No es por una cuestión de morbo, no es una cuestión por llamar la atención, sino de conciencia, un proceso, un desarrollo de conciencia en el individuo, en la persona, porque muchos toman en cuenta y dicen, mire, existen estas realidades. Ya hemos hecho varios exorcismos en radio, yo creo que somos los pioneros, por lo menos aquí en Colombia. Sí, claro, eso para mí fue muy novedoso la primera vez que lo hicimos y uno se pone a hace buscar años, ¿no? Sí,
Hace bastante tiempo, ¿no, padre? Sí, ¿a cuántos hemos hecho? ¿Como 6, 7? El primero se hizo en 2014. 2014, hace 6 años. Yo creo que más, de pronto. Oh, no, porque fue en la etapa en la que yo ya estaba acá. Sí, 2014. No, porque hicimos una cuando usted no estaba. Y la hicimos por allá Hicimos Santa por allá Isabel. en una... Entonces debe ser como un muchacho. 8 años. Sí, estaba con Chirri. Y el Sí, Chacho, estábamos eso con fue Chile. como en 2000. Sí, hace mucho tiempo. 13. Hace mucho tiempo. Y bueno, se aproxima otro exorcismo muy pronto. Por años hemos registrado la constante batalla entre el bien y el mal. ¡Ay, nunca me quemas! ¡La quemas! Los demonios no dan espera para adueñarse de cientos de almas y el cuerpo humano se convierte en el campo de batalla. ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Atrás! Luego de una larga espera, este jueves 12 de marzo, desde las 9 de la noche, el cartel paranormal de la Mega transmitirá un exorcismo en vivo. ¡Fuera de este cuerpo! ¡Fuera del Padre! ¡Fuera del Espíritu Santo! El padre Andrés Tirado se prepara para la lucha contra el mal, para liberar el alma de un hombre que ha caído en posesión. Creo que Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo. ¿Estás listo para acompañarnos en esta cita con lo desconocido? Jueves 12 de marzo, 9 de la noche, el cartel paranormal, prohibido para menores de edad. Líneas del cartel paranormal. 031 287 9731 031 288 4218 031 232 2124. El cartel paranormal. El 12 de marzo para que se agenden un exorcismo en vivo, siempre y cuando todo se dé. Yo les decía, como es en vivo, pues a veces hasta los mismos demonios se encargan de que estas cosas no sucedan, ¿no? Las líneas están abiertas a partir de este momento. Si usted quiere llamar a la Mega, hablar con el padre, puede hacerlo. Muchos a veces dicen, oiga, ¿cuándo viene el padre? Que tengo una duda sobre brujería, tengo un problema espiritual, algo en los sueños me está atormentando, un caso de posesión. Todo eso se lo pueden consultar al padre Andrés Tirado. Aprovechen, ahí están las líneas, ya mismo ustedes hablan con el padre, lo que deseen, lo que quieran, obviamente relacionado a lo paranormal, algún misterio de la iglesia, algo que ustedes no entiendan precisamente de la iglesia, de los demonios, de los ángeles, de Jesús. Padre, esta pregunta sí me surge a mí mientras ya Laguna nos tiene ahí líneas. No he visto o no me he informado mejor. ¿El Vaticano o el Papa ha dicho algo del coronavirus? Sí, hay unos digamos, unas noticias, unas notas Ok. en las cuales, sobre todo, han tenido mucho cuidado y hay unas restricciones fuertes para el culto, para los ritos, la Eucaristía, el miércoles de ceniza. Hay unas restricciones y él le acaban de hacer una prueba
donde él se tiene gripita y entonces pensaban que se había contaminado, pero gracias a Dios salió negativo. Y en todas las iglesias del mundo hay unas restricciones muy fuertes. Por ejemplo, para dar la paz se recomienda no dar la mano ni dar abrazos. Por ejemplo, a la comunión darla en la mano, no en la boca, en la lengua, sino darla en la mano. Ok. No hacer muchas ceremonias o rituales o sacramentos o eucaristías, misas, donde los lugares sean muy cerrados, entonces mucha ventilación. No, Eso estaba pasando por la mente. ¿Qué va a pasar con esto en las ciudades donde está el virus? hay Con las muchos- misas. No, hay muchos Se eventos suspenden. que se han cancelado, claro. Vaticano estos días ha estado prácticamente, Aislado. sí, un 80-90%, la mayoría de actividades Sí, han porque estado- en la misa reúne mucha gente. Claro. Y ahora uno dice- la plaza de San Pedro. Y ahora el virus y uno, bueno, ¿será que entró a misa? ¿No entró a misa? Esta gente está sin tapabocas. Claro. Hasta el mismo padre con ganas de dar su ofrenda, ¿no? La misa y todo, pues con el tapabocas no creo. Y toda la gente ahí. Claro, no, y se deja a discreción del obispo de la zona, del ordinario y del sacerdote, cancelar los eventos, cancelar las eucaristías, los sacramentos. Y la gente entiende. Tengo un sacerdote en la congregación en el norte de Italia, donde está Híjole. el problema Está fuerte. tan fuerte, y tienen prohibición legal. O sea, O sea, no puede dar no me misa acuerdo- siquiera. No me acuerdo qué órgano es el que maneja ya la cuestión. Pero bueno, orden del gobierno le dijo, no sí, misa. No, unas multas grandes por reunirse. Entonces, han estado paradas las actividades, hay que esperar a ver qué sucede a nivel mundial. Bueno, estamos en las manos de Dios. Hay varios videos si quieren escuchar sobre mi opinión sobre este virus. Desde enero, desde las predicciones desde el año pasado se habló, y de cómo ha ido evolucionando y qué es lo que se puede esperar. Y es algo pues que no debemos de tener miedo, pero es algo que está creciendo y cogiendo mucha fuerza a nivel mundial, pero no debemos de caer en pánico y confiar en Dios, y todas las medidas sanitarias que podamos tener, eso nos ayuda. Muy bien, vamos a las líneas. Hablen con el padre Andrés. Aló, la Mega. Aló. No, entonces en la 2. No le hablaron en la 1. Aló, la Mega. Aló, buenas noches. Buenas noches, amigo. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué quisiera preguntarle o decirle al ¿Qué padre? tal, Andrés? ¿Cómo está? Sí, muchas gracias. Quisiera preguntarle algo a Monseñor. En caso de que una persona tenga un trabajo de brujería, pues según lo que yo entiendo, y él me corregirá, las personas no aceptan o no reconocen que tienen un trabajo y no hacen nada para quitárselo, de alguna manera tratar de trabajar eso para quitarlo, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle si es posible desde la parte de lo que él trabaja y los conocimientos que él tiene, si se podría hacer desde lejos, o sea, desde que la persona no estuviera presente, porque obviamente pues no lo va a afectar y tampoco le va a interesar hacer algo, ¿no? Padre. Dependiendo del grado de posesión y de lo que esté sucediendo. Cuando estuve hace 2 años en el curso de exorcistas en Roma, un cardenal, ahorita se me escapa el nombre, dio su testimonio, dio una conferencia, y que nos ha pasado a varios exorcistas en el mundo que, confiando en el poder de Dios, del Espíritu Santo que atraviesa cualquier barrera del tiempo y del espacio, se han dado liberaciones, exorcismos, sanaciones a distancia. Yo tengo varias. Dios es el que obra, pero no todos los casos. Entonces también depende mucho de la preparación de la persona. Aún así la persona no quiere aceptar o no quiere hacer ningún tratamiento espiritual, por llamarlo así, un proceso espiritual, ayuda a distancia la oración. La oración tiene mucho poder, pero depende también del grado de posesión y por qué está esa posesión. Porque si es una persona que hizo un pacto satánico, por ejemplo, hizo una invocación, se fue a hacer algunas cosas por allá que no debió hacer y espera a la familia que se libere, pues solo Dios sabe si va a llegar esa sanación o esa liberación. Todo lo paranormal hoy en día con la tecnología, padre,
a distancia se logra. Digamos, bueno, se ha dicho que la brujería se logra a distancia sin tecnología. Sí, claro. Pero a la hora de ritualizar, de ayudar a alguien, con la tecnología se puede. Tecnología y sin tecnología. O sea, se puede hacer un exorcismo a distancia sin que la persona sepa, por ejemplo. Ah, sin ¿sí? tener que conectarme Sin con que una el poseso, pantalla, sin que un el poseso esté teléfono. al frente. Sí, claro. Pero entonces, como, digamos, Daniel Tres Palacios está sufriendo de posesiones y yo estoy en mi casa revolcándome en la cama amarrado y usted no está ahí al frente mío. Sí, señor. Y usted está en otro país y usted empieza a Ujú. orar por mí y eso ayuda. ¿No tiene que Claro, estar usted al frente no. luchando? No, pero dependiendo del caso, si son casos muy fuertes, de posesiones muy agresivas, muy fuertes, ya es otra cuestión. Entonces, ¿qué puede suceder? Que se pueda dar la liberación total o parcial, o una sanación, o una ayuda en progreso, o una ayuda en restauración de hogar, dependiendo de lo que se pida en ese momento. Porque no es uno el que obra, es el Espíritu Santo, es Dios. Y Él tiene el poder de estar en cualquier momento. Hay varios pasajes bíblicos donde Jesús no necesita irse hasta el punto X o el punto y obra el Espíritu Santo. Entonces, sí, claro, y uno con los medios más adelante puede constatar y médicamente constatar que la persona está enferma, se sanó, la persona estaba poseída y se liberó. Pero obviamente la mejor recomendación es face to face, frente a frente. Claro, la lucha va a ser más directa. Claro, y va a haber mucha más evolución y va a haber una certeza realmente si el espíritu realmente se fue o se durmió. O se salió y volvió y regresó, que es lo que pasa en la mayoría de los exorcismos. Jesús en los evangelios narra que un espíritu sale y va a los desiertos, va al desierto, recoge otros 7 espíritus, quiere decir muchos más, el número 7 es plenitud, quiere decir indefinido, y vuelve y encuentra la casa limpia, vacía, arreglada. Pues esa es la analogía del evangelio que nos habla, y entra y el estado es peor. El mismo Jesús, en sus enseñanzas a los apóstoles, que años después fueron recopilándose de sus dichos y hechos, va también esa parte exorcística y narrando de que esa parte es muy importante. Ya uno, cuando empieza a experimentar y a tener la experiencia, eso es algo fundamental. La mayoría de los que se liberan, el espíritu sale y dice: no, yo me voy a regresar porque yo estoy bien ahí, porque ellos vuelven a vivir, ellos vuelven a sentir, ellos se sienten, más si hay trabajos de brujería que lo obliga a ese demonio, a ese espíritu, a regresar. Entonces, claro, vuelve y la persona bajó su guardia porque dijo: no, yo ya me liberé, ya de esto salimos, ya esto ya no hay nada más que hacer. Y no, ahí empieza todo un trabajo específico de carpintería para fortalecerse espiritual y físicamente, y a su familia también. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Lina. Lina, bienvenida, el padre Andrés la oye. Buenas noches, padre Andrés. Muy buenas noches. Mire, lo que pasa es que tengo un caso de que mi hija desde muy pequeña ha visto espíritus buenos, malos. Lo que pasa es que ayer estuvimos en un sitio en donde nos dijeron que nos iban a ayudar para que ella dejara de ver un poco, ¿sí? Pero la verdad no se consiguió hacer nada, o sea, no hicieron nada en el momento, hicieron preguntas, o sea, pusieron a mi hija que preguntara de un espíritu que está ahorita detrás de ella, a que le preguntara como que qué quería, que por qué estaba ahí con ella y todo eso. Resulta que el día de hoy ha sido un día muy feo para mi hija. O sea, hoy se ha manifestado muchísimo ese espíritu. Mi hija está muy triste. ¿Cuántos años tiene la niña? Tiene 15 años. 15. Y usted dice que hoy se ha manifestado mucho el espíritu. ¿Qué ha visto usted? Yo, esta mañana, por lo menos cuando nos despertamos, mi hija durmió conmigo. Sí. Cuando nos despertamos con mi hija, ella me dijo: mami, siento algo en mis piernas que está sentado, está encima mío. Sí. Y la verdad, pues yo le cogí las piernas, se las levanté y el peso era muy, o sea, se sentía muchísimo y las piernas no las podía mover.
Eso le pasó en 2 ocasiones. Ok. Yo me vine a trabajar. Mi hija me ha estado llamando todo el día de que siente, de que lo vio, de que siente que está encima de ella en la espalda, le duele mucho el cuerpo, le ha dolido muchísimo el cuerpo, lo ha visto. Y ¿Habla siempre del mismo espíritu? sí, ahorita en el momento sí, o sea, es que ella siempre ha visto espíritus, siempre ha visto Ok. cosas, pero este se ha adueñado ahorita en el momento de ella desde hace casi 15 días, que fue cuando empezó a manifestarse tocándola. Quiero hacer una pregunta. Usted dice, ella siempre ha visto espíritus. ¿Cómo llegaron a comprobar que es cierto que ella ve espíritus? ¿Hicieron algún ejercicio? ¿Hay espíritus que le han dicho cosas puntuales y ella se los ha contado a ustedes y pasan? ¿Cómo ustedes como familiares llegaron a decir, oiga, sí, lo de nuestra hija es cuento, no es cuento, sino ve fantasmas? ¿Cómo comprobaron eso? Porque ella siempre me ha dicho desde muy pequeña que ha visto. Sí. Y ya vivimos en una casa también en donde ella no pudo ni siquiera vivir 2 días. No, Ella de se le- acuerdo, pero a ver, ella le ha dicho sí desde chiquita que ve fantasmas. ¿Cómo comprobaron ustedes que sí es cierto eso? Porque también lo hemos sentido. Ah, o O sea, sea, yo también he sentido, también he visto. usted también ha visto fantasmas. Sí, claro. Sí, yo también lo he visto. Un día donde se me manifestó la sombra la vi a través de un vidrio. O sea, que eso es más También como de sienten familia, tal vez. Cuando tocan, pues me dicen que por lo que ella ve y eso, entonces también eso se refleja en toda la familia en sí. Y ya ella tiene 15 años y está hoy, digamos, un día como hoy que dice que siente que se le sentaron en las piernas, que lo ha visto. Ella cuando dice que lo ha visto, que describe una persona normal o algo más extraño, ¿qué le ha dicho que ve? Pues hasta el día de ayer ella decía que era como una sombra de un hombre, porque siempre ves a un hombre. Ok. Pero entonces ya hoy ella me dijo que le vio la mano, que ella vio la mano, o sea, como si fuera físicamente alguien. Vio la mano y me dice ella que es como una persona como de color trigueña. ¿El fantasma ha llegado a Sí, eso atacarla? no. ¿Ha atacado dejándole marcas o algo? Pues hasta el momento no le ha dejado marcas así ni nada. Pero pues lo de esta mañana fue súper extraño, o sea, sí, yo misma al sentirle en las piernas y eso fue muy extraño. ¿El fantasma ha movido objetos que usted haya visto? Que usted esté en una habitación con su hija y diga, mamá, que hay un fantasma y se muevan cosas, pasen cosas así sobrenaturales. Pues como le digo, hasta el día de ayer solamente se veían las sombras y eso, pero el día de hoy ella como estuvo en la casa sola, No, por eso, ya le pues, contó que se lo ha visto y apagaron. todo. Pero y preguntas, en todo este tiempo, en todos estos años, ¿ha visto usted moverse objetos en su casa por sí solos? ¿Que usted los vea? Pues ver no, pero sí Ok. se escuchan cuando se cierran las puertas, digamos así, cuando tocan las puertas. Pero no lo ha en visto. la cocina se oye, no. O sea, Ahora. yo físicamente en sí, como le digo, las sombras Sí. solamente que he visto, o que me tocan la puerta, o que mueven las cosas en la cocina. Ya va a hablar con el padre. Ahora, ¿ya le hicieron un chequeo a su hija médico? No. ¿Por qué no la llevó al médico? Es clave eso. Es lo más importante siempre. Si a uno un hijo, un pariente le dice que oye voces, ve sombras, que hay un espíritu encima de ella, que se pase a las 3 de la mañana donde la mamá dice, mamá, volví a verlo. No es por decirle, y con respeto lo digo, no es por decir que usted esté loca. Pero siempre lo primero es descartar la parte médica. Porque hay personas que han logrado imaginarse, ver cosas. Hay personas que dicen ver moverse objetos, pero en su mundo. Después de un chequeo llegan a la conclusión de que sí están alucinando, sí están viendo cosas que no están acá. Entonces yo por eso digo, usted que es la mamá y ella ya tiene 15 años, ¿por qué no la han llevado a un médico? A una Pero, o valoración. sea, como le digo, hoy ha sido, o sea, desde el día de ayer que fuimos a esa otra parte, hoy se han visto, o sea, como yo estoy trabajando y yo la verdad Claro, han visto, pero eso fue ya lo que le estaba dijo ella. con ella ahorita. No. Lo dijo la abuelita de ella, que vieron cómo se apagaron las luces, cerraron la puerta. O sea, ya eso ya no. Bueno, no es- ahora, y última pregunta que le hago yo, ya viene el padre, yo se la hago como persona normal. Si tanta actividad y hace tantos años, ¿han instalado cámaras? No. ¿Por qué?
Pues que hasta el momento, pues la verdad no se había sentido así como tan fuerte como se ha sentido en estos últimos 15 días, se podría decir. O sea, Bueno, nunca, ella solamente decía que veía las sombras, que bueno, veía. ahí lo va a pasar al sentía padre. como- Ahí yo como recomendación, lo primero, cámaras. Y ver que de verdad sí se están moviendo cosas, objetos, que las luces se apagaron, se prenden, todo eso, Sí. antes de uno llegar a creer a alguien que le dice esas cosas. Pero bueno, padre, ¿su opinión cuál es? Sí, y lo que dice Daniel es muy cierto. Siempre descartar todo lo científico, lo médico. Mire, yo he tenido casos donde personas han visto, han sentido cosas, pero es porque no les han detectado, por ejemplo, una masa en el cerebro. Y empiezan los chequeos y se le encuentran y se dan cuenta que tiene algo que ver físico, biológico. Entonces descartar lo médico, lo psicológico, lo psiquiátrico. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que desde niños muy pequeños, tienen una sensibilidad muy fuerte hacia estas entidades, hacia estos espíritus, hacia estas manifestaciones. Y desafortunadamente, en cambio de ser un don, se vuelve una tortura. Porque sí ven cosas bonitas, espirituales, lindas, a Dios, a la Virgen, a los ángeles, pero son malos ataques y sienten mal las presencias de estos seres. ¿Qué le puedo decir? La protección, según sea la religión que ella profese, si va al culto a donde el pastor o si va a donde el sacerdote o a donde ella crea mejor, y seguir los lineamientos. Cada religión, cada espiritualidad, cada iglesia tienen sus recursos que le pueden ayudar para su protección y ayuda, y buscar un profesional. Muy bueno es tener agua bendita que ella tome y esparcirle cuando ella sienta, por ejemplo, echar en un atomizador. Cuando ella sienta alguna presencia o ustedes vean que algo está sucediendo con ella, esparcir encima con el atomizador de agua bendita. Si no pueden conseguir, pues ustedes mismos pueden bendecir el agua. Ahora me dicen, uy, ¿cómo así que yo puedo bendecir el agua? Claro que sí, desde el sacerdocio primario. ¿Cuál es ese sacerdocio primario? Cuando somos bautizados recibimos una potestad de ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, en el nombre de Jesús, diciendo, en el agua se pone las manos y pide a Dios, y en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le pide a Dios que esa agua sea bendecida para alejar todo lo negativo. Por fe y por su bautismo primario, ahí se deposita esos dones, esa unción divina, y eso le va a ayudar a ella mientras van buscando una persona. Lo más importante, y sobre todo los niños jóvenes, es que busquen personas idóneas, personas que tengan una trayectoria, una persona que sea reconocida, una persona que conozca bien de estos temas. No es que fulanito me dijo, uy, es que hay una persona tan acertada, uy, es que el otro sabe, y por allá, ¿cómo se llama? Pero es que me dijeron que será bueno. Y van allá y cometen errores porque son personas que no son idóneas, no son personas especializadas en el tema, y la cura sale peor que la enfermedad. Bueno, ahí está la respuesta para la mujer que le está... Y este caso para todas las personas que estén viviendo una situación igual, las recomendaciones que hace el padre. Cuando usted empieza a vivir actividad paranormal, esas son las recomendaciones del padre. Yo como persona normal le hago otras, la de... Sí, la parte tecnológica hoy en día ayuda muchísimo. No es que uno no le crea a su hijo, ¿no? Ni a su hermano, ni a su papá. Pero qué mejor que el día de mañana uno hasta tener eso en video, ¿no? Por si un psicólogo o alguien le dice, usted está loco. Y uno decir, loco, mire este video. Mire mi hijo ahí cómo está levitando, ¿no? Mire cómo se levantaron las cobijas solas. Entonces, el video no es por uno el morbo de, uy, tan chévere el fantasma, no. El video inclusive le sirve a uno mismo, que yo creo que a uno a veces de pronto le pasa la duda por la mente de decir, miércoles, ¿qué le está pasando a mi esposa? ¿Será que es cuento de mi hijo? Pero una cámara, al día que usted vea la cámara, hasta usted mismo decir, miércoles, ¿será que me estoy chiflando? Uno pone una cámara y al otro día dice, otra vez amanecí sin las cobijas. La tecnología nos ayuda muchísimo. Y uno ve la cámara y dice, ¿vio padre? Mire, las cobijas se levantan solas y las arroña, y uno dice, ay carajo. O de pronto usted dice, oiga, sí padre, era yo a las 2 de la mañana, me levanto y boto las cobijas y vuelvo y me acuesto. Entonces esa parte es importantísima, es fundamental. Y la parte médica. Y ya pasar a lo paranormal. Porque repito, hay personas que le pueden decir, no, padre, yo no estoy loco. De verdad yo vi el fantasma y he visto los fantasmas.
Pero es que a veces, con cariño lo digo, hay loquitos. ¿Qué pasa con el loquito? Que el loquito no sabe que está loquito. Porque si no sería muy fácil, ¿sí o no? O ni siquiera loco, sino que se sugestionó. Se sugestiona, entonces dice, no, pero yo lo estoy viendo de verdad, estaba al frente mío. Y puede ser pura sugestión. Eso es como cuando alguien entra a un lugar que dicen que asustan. Sí, sí, total. Puede salir diciendo, yo vi al niño al frente. Y otras 4 personas dicen, no había nada. Y las cámaras de pronto no captan nada. Entonces es algo que de pronto la sugestión llevó a usted a imaginarse eso. Pero tan fuerte es la mente que para usted fue real. Y hay casos paranormales donde el poder de la mente, la sugestión del inconsciente es tan fuerte que hace mover objetos y hace manifestaciones de varios fenómenos paranormales, y entonces a veces se cree que es una entidad, un demonio, y se hace la investigación y se da cuenta que es una facultad que esa persona no la sabe manejar, que no es consciente y que hace que se manifiesten cosas. Esta vez con Laguna hablábamos de las autopsicofonías. Sí. Que uno haciendo una investigación puede generar sonidos sin darse Claro. cuenta que fue uno, y queda eso en una grabadora de audio y usted dice, mire, ahí se oyó un lamento y fue usted. Y usted dice, yo no fui. Hay unos casos, o sea, la mente y todo eso, la sugestión Muy es poderosa. muy poderosa, muy poderosa. Pero no estamos diciendo que estas cosas no existan ni pasen. El padre lo ha dicho, claro. Agua bendita y demás cosas, porque estas cosas pueden llegar a sucederle a usted. Pero es bueno, como el padre arrancó diciendo a la señora, primero descartar todo lo real. Todo lo científico y médico. Todo, para que uno diga, mire, ya descartamos eso, no está, la puerta no es que se pueda cerrar sola, mire, ya vimos que no, ya vimos que la luz no está molestando en todos esos bombillos que reventaron, bueno, en fin, todo. Muchas veces hay fallas electromagnéticas, entonces hay momentos en que hay algún colapso, algún movimiento telúrico y hace que se apaguen todos los bombillos y después se prendan. Entonces usted piensa es que el Chucky está ahí metido o me hicieron el trabajo o mi suegra me está haciendo y nada, y no, es una cuestión. Eso es como biológica. muy de mal a usted si está viendo una película de terror ahorita y se le va la luz. Claro. Porque usted dice, miércoles, si yo por ponerme a ver esa joda empezaron a asustarme. El Chucky me va a jalar las Sí, patas. y de pronto fue casualidad. Pero como se sugestiona a usted, ¿no? Y viendo película de terror. En cambio, si se le da la luz viendo el partido de fútbol, ¿qué dice usted? Maldita sea, se fue la luz en pleno partido de fútbol. No se le pasa por la mente que ha sido un espíritu. Y en ese momento de pronto sí fue un espíritu que le hizo titilar las luces. Pero usted jamás Claro. se le pasa por la mente porque está viendo un partido de fútbol. No, usted está viendo una película de acción y que se están Nada, dando bala y corre el titilean las carro. luces y usted Pum, dice, se fue y maldita volvió. sea, hay un Se corto. fue la luz. O hay un Sí. corto, esta lámpara, ¿y qué está pasando? Mm. Pero claro, si está en un ritual espiritual moviendo una tabla ouija y la luz se va en Claro. ese momento, creo que esa tabla Se ouija muere. vuela pa'l carajo. Y Se mueren. y pudo ser pura y física coincidencia. Pilas con eso. ¿Alguien más quiere hablar con el padre? La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, habla con Lucía. Lucía, bienvenida. Buenas noches, padre. Buenas Buenas noches noches. a todos en la Mega. Buenas noches. Mira, yo sí tengo curiosidad porque yo hace años, desde hace muchos años, han pasado cosas puntuales en mi familia. Cuando mataron a mi hermano, que la verdad lo mataron muy mal, como de 7 puñaladas, antes, 8 o 15 días antes, nosotros madrugábamos mucho en un trabajo, salíamos tipo 4, 4 y media, pero daba la casualidad que empezó, cada vez que pasábamos en el carro de subir al restaurante, apareció una gatica negra con los gaticos. A mí inicialmente me parecía que sí, una gatica curiosidad, pero luego lo curioso es que pasó siempre que íbamos a esa hora, o más tarde o más temprano, la gata pasaba antes de que el carro pasara. Y a los días murió mi hermano, lo mataron muy mal, la gata desapareció, total no se volvió a aparecer. Para mí eso pasó, le tuve pánico a los gatos negros, fue espantoso para mí, pero luego lo superé. Hace como 2 años, acá en la casa, me dijeron que era un espíritu, porque la verdad yo no tenía idea si era o no era, pero no era un pájaro, no era una bruja, no era una risa de una mujer, era algo como el ultrasonido que apareció de la noche a la mañana, como a las 11 de la noche, era como un pero eso era pero eso era espantoso. Yo lo pude grabar, duró como 20 días,
aparecía a las 10, 11 de la noche, a veces estaba dormida y sentía algo lejos y lo escuchaba. Se escuchaba tan fuerte que yo salía los siguientes días a las vecinas a preguntarles si ellas escuchaban algo y me decían no. Yo lo grabé en un celularcito que desafortunadamente no pude sacarlo de mi celular ni lo pude reenviar a un correo, porque cuando yo lo escuchaba se le paraban a uno los pelos. Lo único que lograba espantarlo, que logré medio que rezando el rosario. Al segundo misterio se iba y no volvía, pero al siguiente noche llegaba. Tuve que buscar unas personas en Bogotá que me ayudaron, unos chinos, que fueron los únicos, porque los sacerdotes a los que busqué, como era Navidad, estaban ocupados con sus novenas, entonces no me pararon bolas y no me creían. Me decían que era que ya había de un brujo. Yo no busco brujos y soy poco creyente de eso, pero esa vez que escuché eso y que lo pude grabar y se lo pude pasar a mis amigos para que lo escucharan, se les paraban los pelos de punta. Me decían ¿qué es eso? Le dije no tengo ni idea qué es, porque era un sonido como profundo y ultratumba, pero eso sonaba durísimo. Al fin de cuentas, con lo que el chino que me ayudó en Bogotá, no lo volví a escuchar. De pronto, hace muy poco, como entre sueños, por allá lo escuché, pero súper lejísimos, pero no más. Y a mi casa llegan, de la noche a la mañana aparecieron, el patio de mi casa es encerrado, tiene jardín, pero es un jardín poco, no es abundante. Empezaron a aparecer, por ejemplo, caracoles venenosos pequeñitos. Un día a las 6 de la tarde, a las 7 estaba infestado. Yo lo saqué, normal, yo lo saqué y dije, bueno, aparecieron. Sí. Al siguiente día aparecían 6. Al siguiente día aparecieron, durante una semana aparecieron. Yo decía, ¿será que los ponen acá? ¿Cómo es que llegan? O sea, ¿cómo llegan si yo no los debo bajar por la pared? Pasaron los caracoles y empezaron a resultar los sapos. Un día en mi cuarto, 2, 3 sapos, 2 sapos, 2 sapos, 2 sapos en el cuarto de mi mamá, 2 sapos. Y semanas, por 1, por 2 semanas, desaparecen. Y yo los saco, yo los cazo y los saco. Luego empezaron a llegar como cucarachas, volando. Y una noche, lo más raro que me parece es que llegó una paloma blanca, como a las 11 de la noche, porque yo tengo un patio en la parte delantera de la casa. Hay un patio interno y hay un patio trasero. Entonces en el patio delantero llegó la paloma como a las 11 de la noche. Yo dije, 11 de la noche, una paloma de esta hora. Me pasan esas cosas y yo digo, bueno, ¿qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa con la vida de nosotras? Porque pues mi mamá sí escucha cosas, yo la verdad las escucho y las siento, pero yo practico lo que dice el sacerdote. Yo cojo y riego agua bendita y yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te saco de mi casa. A veces siento como susto y trato de darme susto, pero es la forma en que saco y se calma, porque a veces siento que llega alguien y digo, mi mamá se levantó y está atrás de mí. No está. De pronto siento que se sentó alguien en la silla y no, pero pues eso pasa pocas veces, pero yo practico eso. Yo lo que practico es que digo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no sé si el Padre me pueda decir si puede estar pasando algo, será psicosis mía. ¿Ha llevado a alguien ya a la casa a brindarle ayuda? No. No, hasta el momento nadie. No. Ok. Bueno, padre, en estos casos, en esta historia, y esta historia también que es muy común, que a mucha gente le pasa, que empiezan a llegar cosas extrañas a la casa, insectos, lo relacionan a la brujería. ¿Ahí qué puede hacer uno, padre? Estos casos son de infestación, y es cuando llegan pájaros, llegan plagas, llegan entidades, llegan toda esta cuestión de seres a atormentar. Y una de las señales de que es alguna fuerza del mal es cuando se hace oración, se esparce agua bendita, se invoca la presencia del Señor y hay un cambio en el momento. Hay una liberación, hay una paz, hay una tranquilidad. Hay que buscar, hay que aprender algo que podemos llamar como pedagogía espiritual. Debemos de aprender a defendernos, ayudarnos en muchos casos, porque el caso de ella en diciembre, bueno, fue y buscó los sacerdotes. Pues diciembre es novenas y todo esto es lo más complicado para
igual que Semana Santa, son 2 épocas muy full en ministerial para los ministros de Dios. Y debemos de aprender a defendernos. Hay varios videos que yo he subido a internet, a YouTube, sobre cómo enfrentar al demonio y vencerlo, protecciones contra el maligno, así se llaman, lo pueden buscar, para defendernos. No es que nos vamos a volver los exorcistas, y tenemos que tener en cuenta que hay muchos fenómenos que hay que estudiarlos para entender su naturaleza, pero sí podemos tener unas ayudas, unos tips para ayudarnos en esta clase de circunstancias. Y lo que siempre hemos hablado, cuando son casos así crónicos y que se repite y se repite y se repite, por ejemplo lo de los sapos que ella hablaba, es porque hay alguna presencia que puede traer desde afuera esas entidades, o esas entidades sienten esas energías y se atraen. Por ejemplo, las moscas, las cucarachas, los sapos, bueno, en fin, ciertos pájaros. Es importante que si es una cosa es que pase una vez, 2 veces, 3 veces, pero si ya se vuelve recurrente, hay que hacer una investigación y hay que buscar una persona idónea que les ayude en este tema, porque ya es cuando pasa de lo normal o de una simple manifestación energética a alguna infestación demoníaca, como ese es el término coloquial y oficial de la iglesia a ese tipo de circunstancias. Muy bien, pues monseñor, una última llamada, pero qué bueno que hemos ahí tratado casos de personas que empiezan a ser atormentadas por espíritus. Ahorita la llamada, ahorita hogares también. Y de acuerdo con el padre, primero cuando ya uno descarta todo lo real, ¿no? Que uno dice, bueno, la plaga que llegó no es por desaseo, que eso es como lo que hablamos ahorita de los fantasmas en las personas, claro, que es la parte médica. Ahora, si uno mañana dice, oye, mi cocina llena de gusanos, y usted descarta que no hay nada de desaseo, ya uno dice, miércoles, puede llevar hasta un experto en eso de plagas y que le diga, mire, no, yo he conocido varios que y trabajan en eso y me dicen, monseñor, muchas veces yo quedo en la nube porque llegamos y sí, cuando hay una plaga y el foco de la infestación, de donde se dan esta clase de bichos, pero hay otros que ni idea por qué están. Y uno va y hace el exorcismo del lugar y se muere toda esa cuestión, para que me entiendan, y ya nunca vuelve a suceder. Entonces siempre hay algún fenómeno que tiene que ver con lo espiritual. Muy bien, una última llamada a la Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, amigo, y ahí está el padre Andrés. Bueno, habla con Jesús de Cúcuta. Bueno, padre, con el debido respeto que usted merece, pues sí, yo estoy de acuerdo en lo que lo al principio sobre la mente. Sobre la mente es muy poderosa. Lo hace ver fantasmas a uno. Yo no sé si ustedes han leído sobre la mente fotográfica. La mente fotográfica es que uno piensa, y eso se ve en la oscuridad, y cuando hay tempestad y caen rayos, esa parte se activa, y si uno piensa alguna cosa de espantos o de duendes o lo que sea, se proyecta la imagen, se proyecta la mente es tan poderosa que proyecta esa imagen, y el tipo que tiene esa facultad no se da cuenta que la tiene, sino empieza a ver fantasmas y ver cosas que la mente proyecta. La parte psiquiátrica y la parte psicológica muy importante para estos casos, porque yo he estado con charlatanes, he estado con exorcistas que le sacan cucarachas de la boca, gusanos de la boca, gritan ellos también, aunque yo no creo en el exorcismo, porque no se me ha presentado la oportunidad de ver una levitación, ni de ver que ninguna, ni los ojos esos que se brotan, ni la vuelta a la cabeza completa, y no creo. La mente sí, en el poder de la mente sí creo. Yo con eso vuelvo y le repito, con el debido respeto del reverendo padre, no creo en brujas, pero que las hay, lógico. A mí me pasó un caso cuando yo estaba en la colonia penal de Casillas. Yo llegué a Villavicencio y llegué muy tarde,
y no había sino hasta las 7 de la mañana otra vez salía un bus para Casillas, de Villavicencio a Casillas. Y entonces yo me salía fuera ahí de la flota esa de la Macarena, perdón que le haga propaganda, y pensé en el capitán, que era un policía que estaba manejando la colonia. Pensé en el capitán, y qué tal que mi capitán pasara ahí con la trabaleta es la camioneta de la policía. Y yo que volteo para la izquierda, para allá, y venía mi capitán con la camioneta y me dijo: hey, Jesús, ¿para dónde va? Dije: no, para mi capitán, para allá, para Casillas. Y me subí. Y esa es la mente. O también tengo ejercicios de la mente que uno sale con esa, uy, hoy me voy a encontrar con una culebra y ¡pum! Pues con una culebra, digo, con uno que uno le dé plata, ¿no? Y se lo encuentra preciso, se lo va a encontrar usted cuando lo piensa así y la mente lo proyecta a usted para esas cosas. Ahora, volviendo a la Biblia, ya, padre, con el debido respeto a usted sabe que los evangelistas escribieron la Biblia después de 100 años de haber vivido, después de que murió Jesucristo. De Jesucristo tú hablas muy bien de la oración, habla bien del agua bendita, habla de que con eso hay para el exorcismo, y que hablan del diablo, donde ya se está comprobando que el diablo es un estado, no es un estado, sino no es físico ni nada de eso, sino es un estado que se rige por el medio del, como se rige el mundo, del bien y del mal. Entonces tenemos un Dios y tenemos un diablo, que es la parte positiva y la parte negativa, polo norte y polo sur, el negro y el blanco, y infinidades de cosas que se mueven por esos dos polos, el positivo y el negativo. Entonces yo le pregunto al padre, vuelvo y repito con el debido respeto, uno le pregunta a un padre o a un sacerdote, que esto y esto, padre, no me parece así, esto no, y me dijo: no, es que es la fe porque es la fe, porque hay que creer en la Biblia porque es la fe, pero sí, pero hay cosas que el árbol del bien y del mal, hay pasajes que uno no entiende, ¿no? Que ustedes, los sacerdotes, pues lógico que la teología les ha enseñado a comprender la Biblia, y que uno es un ignorante, pero uno con la lógica puede sacar ciertas cosas que no compagina. Uno se pone a estudiar o a leer el Apocalipsis y queda uno más loco que una cabra, de los 7 sellos, y que vendrán y que si no vienen y que esto. Entonces esa es la pregunta mía para el padre, para el padre, vuelvo y repito, con el debido respeto. Entonces hay muchos vacíos en la Biblia y que hay que creer porque Dios lo ha revelado. Bueno, eso sería, perdón, todo lo que envía alguien. Bueno, ¿a qué quiere decir, padre, sobre esto? Sí, claro, mire, no, está bien. A ver, en discusiones académicas, teológicas, científicas, está abierto para que se puedan hablar de todos estos temas sin herir susceptibilidades, ni atacar al uno ni al otro. Él habla de muchas cosas al tiempo, entonces son varias preguntas que voy a ir contestando pues el tiempo que alcance y lo más corto posible, porque sé que ya se acabó el programa. Tranquilo, no tenemos hasta la medianoche. No, yo tengo mi casita que me esperan también. Hágale, monseñor. Entonces, hay algo que él habla que se llama en parapsicología telequinesis, telepatía, precognición. Eso de que usted siente que alguien lo está pensando, o siente que usted se va a ver con alguien, o que le va a llegar una llamada, o que va a llegar a la puerta, y yo lo estaba pensando, eso que usted dice, lo llamé con el pensamiento, eso se llama precognición, y eso se daría para otro programa, para hablar todas las facultades que puede desarrollar la mente, o dones en término espiritual. Sobre la levitación se puede desarrollar bajo un estado alterado de conciencia a través de la hipnosis, pero también una entidad puede hacer que una persona levite.
Yo he estado en varios exorcismos, pocos en la vida, donde han habido esos fenómenos que usted ve en las películas. Y me he sentado con exorcistas a nivel mundial y hemos hablado de esos mismos fenómenos, y ellos me dicen: no, monseñor, si yo he visto que el tronco, la cabeza gira 360 grados, ha sido 1 o 2 veces, o que levita y camina por el techo, por ejemplo, 1 o 2 veces, que se prende fuego, por ejemplo, pirotinesis. Entonces son cosas que no son muy comunes. ¿Cuál es el más común? Los exorcismos que gritan, que hay que cogerlo entre varias personas, eso se llama sansonismo, titanismo. Ahí tenemos varios videos en YouTube sobre exorcismos que se han realizado aquí en La Mega y que yo también he realizado en otros lugares, donde por ejemplo hay que coger a una muchacha flaca, desnutrida, entre 4, 5, 6 hombres, y no la pueden controlar. Xenoglosia, hablando cosas secretas, ocultas, lenguas muertas, ¿sí? Cosas que no está en su material genético, ni lo aprendió en la infancia, ni se lo enseñó a nadie. Entonces siempre hay cosas que por lo general ese es el estándar de los exorcismos, pero uno que otro en el mundo se ha dado esos casos de los famosos que vemos en películas. Ahorita Daniel me mostró una imagen del exorcista donde levita, donde el exorcista está con el Cristo y en la cama levita la poseída. Yo le dije, pues esperemos, en algún momento puede ser que suceda, porque yo no puedo organizar la cita y hablar con el Chucky, el demonio, y decirle: venga, estése ahí, hermano, y cuando yo llegue Daniel, y entonces va a entrar la cámara, pues usted hace que el cuerpo levite, hermano, y me ayuda con eso. Ellos se portan de muchas formas, a veces se puede dar la liberación, a veces no se da, a veces hay manifestaciones, a veces inclusive no la hay. En el exorcismo puede que no pase nada. Exacto, y eso lo hemos dicho siempre cuando vamos a hacer un exorcismo, porque eso no es programado, eso es algo que es espontáneo en el momento. Que hasta el momento las pruebas que yo le he hecho a esta persona que vamos a exorcizar con la ayuda del Señor el 12, se manifiesta esa entidad, pero no sabemos si ese día se vaya a manifestar o cómo se vaya a manifestar. Ahora, la realidad de Dios y del demonio no es solo cristiano, no es solo judío, no es solo mesopotámico, no es solo egipcio, no es solo griego, latín, hinduista, chino, sino de todas las culturas milenarias del mundo. En todos los pueblos hay la concepción del bien y del mal, y hay la concepción de los demonios y de los espíritus bajos. Usted haga un análisis profundo de todas las religiones y va a ver que hay más exorcistas y más contenido demoníaco y de los demonios, por ejemplo los egipcios, por ejemplo en los hindúes, por ejemplo en el budismo, por ejemplo en las religiones triviales, celta, nórdicas, lo que es indígena en Estados Unidos, en Sudamérica, donde hay esa fuente de la fuerza del mal y demonios que sirven o trabajan o están en favor o en contra del ser humano. Claro está, ya el judaísmo empieza a desarrollar un sistema que Jesús lo potencializa, y los apóstoles de los apóstoles. Claro, que no se hayan encontrado ahorita escritos de los primeros, sí, de los primeros escritos, y se tenga copias de las copias, y que se haya escrito después del 70, 80, 90 después de Jesús, no quiere decir de que las enseñanzas y lo que él haya hecho sea ficticio. Claro, el Antiguo Tanto y el Nuevo Testamento es una recopilación de hechos, de dichos y hechos de Jesús, organizados literariamente. Son libros de fe, no miremos la Sagrada Escritura como un libro científico, ni histórico totalmente. Tiene argumentos históricos, tiene argumentos científicos, tiene argumentos políticos, económicos, de referencia arqueológica, pero no lo podemos tomar desde un libro científico, que cada coma y punto y hecho que está ahí es real totalmente, pero tampoco podemos llegar y decir, no, es que todo lo que está ahí es mentira y eso fue falso y eso fue inventado, porque es una realidad que ellos vivieron y transmitieron de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a sus discípulos, de los discípulos de los discípulos. Y ahora en la actualidad, la experiencia que yo tengo muchos años como exorcista, de cientos de religiones que también tienen sus acachukis, como yo le llamo, exorcistas, y que tienen un ministerio
Ministerio de Liberación y que han vivido lo que es la brujería, la hechicería, la posesión y trabajan en esto, es una referencia y es un contaginar lo que sucedió en civilizaciones antiguas y lo que mismo Jesús hizo y sus discípulos, y decir, hombre, esto que pasa acá en esta cultura y pasa en la otra, eso sucede actualmente y es algo que está. Entonces no podemos tampoco decir que el demonio es un mito, que Dios es un mito, una leyenda. El que quiera creer en eso está bien, no hay problema. A mí varios me dicen, no, monseñor, yo soy ateo. Ah, no, muy bien. Si usted es una buena persona y le gusta vivir así y es feliz, no hay problema. Porque mi idea no es llegar a polemizar o decir, es que se va a condenar, es que no, cada uno tiene su libre albedrío de poder desarrollar su espiritualidad y su creencia, y yo me siento con académicos judíos, islámicos y ateos y agnósticos y de todo, y cada uno tiene su visión y es muy respetable, pero si lo vamos a comparar con unas pruebas y otras, pues quedamos empatados, porque usted no me puede decir, no, es que Dios no existe, yo tampoco le puedo decir, mire, es que aquí están las pruebas, la ciencia dice que sí o la ciencia dice que no, porque no han llegado a un acuerdo, porque no hay un equilibrio, porque el que tiene sus pruebas de fe hacia ciertas realidades, y el que no quiera creer, pues está bien, no hay ningún problema. Y los exorcismos es lo mismo. A mí muchos me dicen, yo no creo en los demonios, yo no creo en los chukis, yo no creo en la posesión, esos son estados alterados de conciencia, problemas psiquiátricos. Yo le digo, claro que sí, pero miremos esto, estudiemos esto, y va a ver que sí hay unos que usted puede decir sí son psiquiátricos, y hay otros que son la mente, y hay otros que sí son posesiones. Monseñor Andrés Tirado, un placer haberlo tenido esta noche aquí con nosotros. Las personas que lo quieran buscar ya de manera personal, informarse más de usted para toda la ayuda espiritual, ¿dónde lo pueden encontrar, padre? Sí, en las tardes al 600-3445 en Bogotá. En internet pueden buscar Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Está la escuela virtual donde pueden entrar a estudiar, a hacer cursos de crecimiento espiritual, sanación, liberación, Sagrada Escritura. Hay varios temas, cursos bien importantes para el crecimiento. El 15, domingo vamos a tener una Eucaristía de sanación. Los que quieran ir pueden buscar en las redes más información. Muy bien, Monseñor Andrés, muchísimas gracias por esta noche. No, el Señor los bendiga, los proteja y los libre de todo mal. Ya traemos más historias paranormales. Por años, hemos registrado la constante batalla entre el bien y el mal. ¡Traes, nunca me quemas! ¡La quemas! Los demonios no dan espera para adueñarse de cientos de almas, y el cuerpo humano se convierte en el campo de batalla. ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Atrás! Luego de una larga espera, este jueves 12 de marzo, desde las 9 de la noche, el cartel paranormal de la Mega transmitirá un exorcismo en vivo. ¡Fuera de este cuerpo! ¡Fuera del Espíritu Santo! El padre Andrés Tirado se prepara para la lucha contra el mal, para liberar el alma de un hombre que ha caído en posesión. Creo que Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo. ¿Estás listo para acompañarnos en esta cita con lo desconocido? Jueves 12 de marzo, 9 de la noche, el cartel paranormal, prohibido para menores de edad.